¿Ya se ven? Es que ya no los puedo ver. Ya se ve. Am, no, creo que es aquí. Ah, sí, ya. Mm, Oh, Dios. Un favor, ¿les podría mandar mi presentación por WhatsApp mejor y alguien que la pueda presentar y así yo voy hablando? Es que creo que mi internet está muy feo. Ah, gracias. Un momento. Ya se los estoy mandando. Ya les estoy mandando. Oh, ya. Me cargó. Ah, me carga. A ver, creo que ya se ve. Sí, ya se ve. Ok. Pues la voy a presentar así, porque si pongo pantalla completa, tal vez y se trabe. ¿Ya puedo iniciar, doctor? Bueno, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, sí, te oímos. Sí, ya puedes iniciar, ya debiste haber iniciado. Disculpe. Bueno, vamos a comenzar a hablar. Bueno, el tema que me tocó es luxación de codo y triada terrible, de codo. Primero vamos a hablar sobre la articulación de codo y sobre la anatomía. Esta articulación, la articulación de codo está compuesta por la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital.
las superficies articulares que van a estar, que se encuentran en ella, pues van a ser la de la extremidad inferior del húmero, que pues, está aquí con color gris, la extremidad superior, bueno, la extremidad inferior del húmero pues está compuesta por el cóndilo humeral y por la trochlea humeral. La extremidad superior del cúbito, es otra superficie articular, que es la escotadura troclear, que está compuesta por el olecranon y la apófisis coracoides, que se vendría siendo esto color azul. Y la extremidad superior del radio, que está compuesto pues por la fosita articular de la cabeza del radio y la circunferencia articular, así como el cuello, está en color amarillo. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, ok. Los medios de refuerzo, pues en primer lugar tenemos a lo que es el complejo de ligamento. Bueno, tenemos dos complejos de ligamentos colaterales, uno es medial y otro es lateral. Estos se van a encontrar pues, colateralmente a la articulación y encontramos en el complejo de ligamento colateral medial a lo que es el ligamento colateral medial anterior, el posterior y el ligamento de Cooper, como podemos ver aquí, son 3. Y en el lateral vamos a encontrar el colateral lateral cubital, el colateral lateral radial y el ligamento anular y el ligamento accesorio. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque la estabilidad del codo va a depender tanto de la cabeza radial, como ya vimos, la apófisis coronoides del cúbito, el complejo de ligamento colateral lateral y lo que es el ligamento colateral medial anterior. Eso es muy importante para la estabilidad. En cuanto a los músculos, pues se van a insertar lo que es el bíceps braquial, en lo que es la aponeurosis bicipital y en la tuberosis radial, en la parte del radio. El tríceps, él va a insertarse en la parte posterior, lo que es en el olecrano. También vamos a encontrar los músculos del antebrazo que van a insertarse en los epicóndilos de lo que es del húmero y van a tener una fuerte relación ahí en la articulación. Y así también la vasculatura, así como los nervios que se van a encontrar, tanto el nervio radial, nervio mediano y nervio cubital, que van a ser muy importantes pues para van a tener funciones tanto motoras como sensitivas. Y ahorita que lo estoy como que hablando, no sé, ve, así. Aquí tenemos, digamos que muy esquemáticamente lo que es el trayecto, pero me gustó porque, bueno, tiene aquí lo que es lo que va a ir inervando, tanto motores, parte motora como los exteriores de la muñeca y así como también las ramas sensitivas, que es en las partes distales, y eso va a ser muy importante pues para la valoración de lo que es la patología como tal. Y bueno, ahora tenemos lo que es que va a ser, digamos que es como ese esquema, digamos que aquí está representada la estabilización de la articulación del codo, que va a depender de diferentes partes, como van a ser los estimuladores estáticos principales, pues como la articulación humerocubital, la banda anterior de lo que es el colateral medial y el complejo ligamentoso colateral lateral. También vamos a tener estabilizadores estáticos secundarios, como la cápsula articular, así como también la articulación humeroradial y las inserciones de los tendones de los flexores. Eso va a ser como parte de lo que son los estabilizadores estáticos de la articulación. Y también vamos a tener estabilizadores dinámicos, y esos son los que ya les dije anteriormente, que son los músculos, y que pues es que van a tener una fuerza, bueno, van a ejercer una fuerza compresiva. Y bueno, para definir, bueno, vamos a comenzar primero hablando sobre la luxación de codo. Para definirla, pues vamos a decir que es la pérdida permanente del contacto habitual entre las dos superficies articulares. Como ya dijimos, las superficies articulares tanto de húmero como radio y cúbito. Hablando de un poco de la epidemiología,
Es la segunda articulación que más se luxa en adultos y es la primera en los niños. También se va a presentar de 10 a un 25% en los tendones del codo. Es el tercer sitio también de la frecuencia entre articulaciones grandes. Así como también es muy importante esto porque la luxación posterolateral es la más frecuente, pues se va a encontrar en el 80-90% de las luxaciones, o sea que es la más frecuente la luxación posterolateral. En cuanto a qué grupo va a tener mayor relevancia, pues va a ser en varones y se va a asociar con accidentes deportivos y la incidencia es en años, entre los 10 y 20 años es donde estas luxaciones. También vamos a encontrar como complicaciones, bueno, no complicaciones, sino que lesiones asociadas, como es lo de la arteria braquial, así como también la abulsión de la epitróclea, que va a ser muy frecuente en niños, o bueno, aquí puse menores de 24 años, asociada también con fracturas, y esto es lo que vamos a hablar más después sobre la tríada terrible de codo. Hablamos de las fracturas, pues de la cabeza radial y lo que es el coracoides. Y eso se va a encontrar en un 30-40% de las luxaciones. Son lesiones asociadas. Para el mecanismo de acción, pues vamos a decir que la persona debe de caer con una mano en hiperextensión, y el brazo en extensión, en abducción. Tenemos que decir que hay una rotura circular progresiva de los tejidos blandos y es muy importante esto porque en la mayoría de las fracturas, o en casi todas las fracturas, perdón, bueno, en todas las fracturas, el complejo ligamentoso colateral lateral se va a encontrar desgarrado. Y aquí les puse una tabla donde están las fases de las lesiones de los tejidos blandos. Y bueno, en la fase 1, pues hablamos de la ruptura del ligamento colateral lateral cubital. Y en la fase 2, de otras estructuras ligamentosas laterales de la cápsula anterior y posterior. Así también en la fase 3, pues se va a dividir en A, B, C, y esto va a hablar sobre la ruptura del ligamento colateral medial. Para la clasificación, pues las podemos clasificar en simples y complejas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, en las simples pues son luxaciones sin lesiones óseas y las complejas son luxaciones con lesiones óseas. Y dentro de ellas, dentro de las complejas, pues vamos a encontrar lo que es la tríada terrible de codo, estas lesiones óseas pues son lo que es perdón, de la cabeza rayada y del coracoides, y también la inestabilidad rotatoria posteromedial en varo. Y también podemos clasificarla en cuanto a la dirección del desplazamiento, es decir, la posición del fragmento distal en relación con el proximal. Y bueno, aquí vemos el fragmento distal que correspondería a lo que es lo que es el cúbito y el radio, y el fragmento proximal que es el húmero. Y vemos ahí como hay un cambio de dirección, se podría decir. Y tenemos aquí en cuestión de ellas, pues las posteriores, las anteriores, laterales, mediales y divergentes. Las posteriores les dijimos que son las que van a ser más frecuentes, son un 80-90%. Para el diagnóstico, tenemos un paciente que llega pues a urgencias, y normalmente los hallazgos clínicos que encontramos pues es un codo en semiflexión, se va a encontrar casi en 45 grados. El olecranon va a sobresalir en sentido posterior, pues porque ya dijimos que los más frecuentes son las posteriores, ¿no? Las luxaciones posteriores. El acortamiento del antebrazo, si los comparamos con el antebrazo, el otro. Un dolor muy importante, el aumento de volumen, van a referir pues el antecedente del trauma y la incapacidad funcional. Para la exploración física, es muy importante que documentemos la situación neurovascular tanto antes y después de la reducción del codo, y también vamos a descartar las lesiones abiertas y un posible síndrome compartimental. Y bueno, como les decía, la valoración neurovascular y
pues vamos aquí, aquí les puse un cuadro donde vemos lo que es la valoración de las funciones sensitivas y motoras, tanto del nervio radial, mediano y cubital. Entonces aquí valoramos la función sensitiva y la función y aquí pues como ya les expliqué, ¿no? O sea, el trayecto de cada nervio pues va a inervar a los diferentes tanto músculos como como las diferentes estructuras, pues para que podamos ver, ahí está. Y bueno, en la radial, en el nervio radial, pues la valoración de la función sensitiva, pues el dorso del espacio interdigital del pulgar e índice, ahí pues habrá sensaciones. También la valoración de la función motora, la extensión de las muñecas y los dedos contra resistencia, o sea, vamos a valorar eso. En el nervio mediano, para el nervio mediano, la valoración pues va a ser la discriminación entre los dos puntos, entre la yema del índice. Para la valoración de la función motora, pues hacer el signo como de OK con el pulgar y el índice en la abducción del pulgar. Y también, bueno, para el cubital, pues es la discriminación de dos puntos en el meñique y la valoración de la función motora, que va a ser la abducción del dedo meñique contra resistencia. Y bueno, los estudios de imagen van a ser la radiografía de codo, antero-posterior y lateral, y esto es para ver la reducción si fue congruente, perdón. La radiografía de codo también oblicua para valorar fracturas periarticulares. Tomografía computarizada, esto es para descartar lesiones óseas asociadas, o una tomografía de resonancia magnética, pues para buscar fragmentos osteocartilaginosos. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, en esta de arriba, que es una luxación que es del codo, y si ven que es posterior, porque vean aquí como lo que es el olecrano está como que en la parte posterior. Y aquí esta es lateral y esta es divergente. Si pueden ver cómo tanto el fragmento pues distal y proximal hay una, digamos que inestabilidad, y pues ahora sí cada uno va por su lado, ¿no? Y aquí les presento, bueno, el algoritmo para el diagnóstico, para la decisión de manejo, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, de las luxaciones de codos simples. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, si la luxación pues, es reductible y estable, pues solamente amerita rehabilitación sin limitación del movimiento. Si es reductible e inestable, pero la estabilidad del arco en flexión está entre 60 grados máximo, entonces pues va a ameritar rehabilitación activa en el arco de movilidad, una férula con o sin bloqueo de la extensión, antebrazo en posición de estabilidad, rotación activa con el codo a 90 grados. Y si tiene una estabilidad del arco en flexión, entonces se va a indicar una reducción abierta, que esto ya es quirúrgico, con reparación o reconstrucción de los ligamentos colaterales mediales y laterales. Ya, como les había dicho, pues los laterales, los ligamentos son muy importantes aquí, los dos complejos, tanto lateral como medial. Y entonces se va a valorar otra vez, ¿no? La estabilidad del arco de flexión en 60 grados, y si sí, pues es una rehabilitación. Y si no, pues entonces necesitará un fijador externo articulado y rehabilitación. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, pues es la reducción de la articulación bajo analgesia adecuada. Eso es muy importante, debe de ser bajo analgesia adecuada. Y la técnica, pues, dice que es como aplicar tracción en línea. Después se supina el antebrazo para poder como acomodar la articulación, y también se va a flexionar la articulación del codo o sea, al mismo tiempo en que se va a supinar el antebrazo, se va a flexionar la articulación del codo y se aplica presión sobre el vértice. Es algo parecido a esto, es que la verdad no encontré una imagen. Aquí, por ejemplo, pues son dos personas las que están realizando esta maniobra. En realidad, donde lo leí, pues decía que era una persona, pero bueno, aquí está el operador y el asistente.
Inmediatamente después de ello, pues vamos a valorar la estabilidad. También se va a aplicar una férula posterior en el antebrazo durante 5 a 7 días con el codo a 90 grados y la rotación del antebrazo apropiada. Y ya después, pues, es valorar, ¿no? Igual la radiografía de codo, AP y lateral con un ángulo de 90 grados y rotación de antebrazo apropiada. A ver, Guzmán, ¿me oyes? Sí, Ok, mira, la luxación más común es la posterior, estamos de acuerdo, ¿no? sí. Hasta dijiste en un 90% de los casos. Bueno, una forma muy práctica y sencilla de reducir estas luxaciones es colocar al paciente en la mesa de exploración o en la Ajá. camilla, colocarlo boca abajo, con el codo apoyado en el borde. Voy a retirarme para ver si se ve en mi imagen, apoyado en el borde de la camilla. ¿Dejo de compartir o...? No, lo estoy haciendo yo aquí. No, ahí sí, bueno, ahí está. Bueno, es que yo los veo en una barra lateral y veo la presentación en otra. Pero con el codo apoyando en el borde de la camilla, ahí sí. una persona va a sujetar lo que serían las costillas y el parte del hombro, y el que va a hacer la maniobra, te vas a sentar en un banquito frente al codo, que lo vas a tener de frente, y vas a hacer una tracción primero hacia arriba, luego hacia ti, y luego la regresas a su sitio, la empujas. Ese es mucho más fácil, ¿no? Esa que pones ahí también se pudiera intentar, pero a veces cuesta más trabajo porque el paciente como que está más tenso, pero si lo pones boca abajo, muchas veces se reduce sin mayor problema. Síguele. Okay. Otro detalle que se me pasaba. Regrésate Sí. una diapositiva. Esa referencia de los 5 a 7 días de inmovilización es muy poco. Normalmente, si tú presentas o tienes una luxación, el daño a las partes blandas es obvio, es evidente. O puede estar roto uno de los ligamentos colaterales, o puede estar rota la cápsula, y el proceso de reparación no se da en 5 ni 7 días. Tienes que dejarlo inmovilizado de 2 a 3 semanas para Eso, que en lo tenga tiempo suficiente de repararse la lesión de partes blandas. Y sí, con una férula. Para evitarse broncas es 90 grados y el antebrazo en posición neutra, ni pronación ni supinación, neutra. Y de esa forma va a ser una recuperación muy aceptable. Ahora sí, síguele. Sí. Y bueno, aquí les muestro una imagen y vemos tanto en la figura A y B en la radiografía, pues si pueden ver el olecrano como tiene una pérdida como no está bien delimitada este espacio, y una vez que se colocó la férula y como dice el doctor en una posición neutra, pues ya se recobró. Por eso es muy importante la valoración. Para el tratamiento quirúrgico, pues vamos a tener indicaciones, una indicación relativa y contraindicaciones. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues cuando no se puede estabilizar el codo mediante una reducción e inmovilización, cuando haya tratamiento de fragmentos osteocondrales o tejidos blandos que impide la reducción concéntrica, también en fracturas acompañantes de luxaciones complejas, en heridas abiertas o cuando es necesario intervenir sobre las lesiones vasculonerviosas. La indicación relativa pues es cuando la articulación reductible que es inestable se disloca al extender el codo entre 90 y 60 grados. Y las contraindicaciones pues son en pacientes con enfermedades avanzadas. Y el procedimiento quirúrgico pues lo primero es una incisión en el centro de la cara posterior del codo. Esto es para la vía de abordaje y lateralmente por el espacio de Kocher con o sin abordaje medial.
Y eso lo hacen para, bueno, para, en primer lugar, pues la reducción abierta del codo. Primero se va, digamos que, a tratar la luxación. Después, lo que se va a hacer es la reconstrucción del complejo ligamentoso colateral lateral, porque como ya dijimos que se va a encontrar fragmentado. Y si el codo sigue inestable, pues entonces se va a reparar o reconstruir el ligamento colateral cubital medial. Para la rehabilitación, pues es inmovilización por 7 días. La pronación y supinación activas con el codo a 90 grados se va a iniciar al quitar la férula. Esto para evitar pues contracturas rotacionales. También se van a iniciar ejercicios activos en el rango de movilidad usando una codera con o sin limitación de la extensión. Y esta limitación de la extensión con esta rehabilitación va a ir relajándose gradualmente, y para la segunda y tercera semana pues ya se va a conseguir una extensión pues activa y va a ser completa entre la sexta y novena semana. Esto lo digo porque, bueno, la principal complicación es la pérdida de la extensión, y esto pues es relacionado pues a lo que es la rehabilitación. Y para hablar, ahora hablamos sobre la terrible del codo, y esto es pues ya las luxaciones complejas, ¿no? Las que son asociadas a luxación, a fracturas óseas, a lesiones óseas. Y bueno, la terrible del codo, pues la definición es que esta va a comprender tanto la luxación de la articulación del codo más la fractura de la cabeza radial y la fractura de la apófisis coronoides cubital. Esta es la apófisis coronoides cubital, la cabeza radial y la luxación. ¿Cuál es el mecanismo de lesión? Pues es el mismo, bueno, es similar al de la luxación del codo. Sin embargo, va a ser muy frecuente bueno, lo leí que en accidentes que involucran pues mucha fuerza, como choques de vehículos o también caídas desde alturas. Y leí que también que se necesitan 3 factores que se presenten simultáneamente para que se genere esta lesión, que es la articulación de codo que esté en extensión y abducción, que el antebrazo esté en supinación y que se imponga una gran fuerza en dirección axial. Y el proceso de lo que pasa es primero es la disrupción del ligamento colateral medial, después sigue la disrupción de la cápsula anterior para ocasionar o provocar la fractura tanto de cabeza radial como del coronoides. Para el diagnóstico, pues llega un paciente con una historia, con historia de trauma de caída sobre el brazo extendido. La exploración física va a ser, digamos que, similar, pero pues será, digamos, más fuerte. También se va a asociar con, el aumento de volumen, el acortamiento. Pero algo muy importante aquí también es que la piel va a presentar equimosis medial, a la lesión del lado medial. Los estudios de imagen que se van a realizar, pues es la radiografía AP y lateral, igual antes y después de la reducción. También se indica para la muñeca y de antebrazo una radiografía AP y lateral. Esto es para valorar pues, las lesiones asociadas. Y para clasificar mejor las fracturas de radio proximal y de coronoides, pues se indica la tomografía computarizada. Y bueno, aquí solamente pues, puse una imagen en 3D, ¿no? De tomografía. Y aquí una imagen de la triada terrible de codo. Y bueno, si pueden observar, pues es casi imprescindible, pues, bueno, perdón, no se puede apreciar mucho lo que es la fractura tanto de radio como de coronoides. O sea, sí vemos la luxación, y bueno, entonces lo que va a ocurrir es que muchas veces se confunden o pasan como desapercibidas. Y esto se va a ver pues en la valoración del tratamiento, como pues no seguirá habiendo una inestabilidad. Para la clasificación de fracturas de la cabeza radial, pues tenemos la clasificación de Mason-Johnson, y bueno, muestra 4 tipos. La tipo 1 pues no muestra un desplazamiento, solamente es la fractura. La tipo 2 está desplazada y abarca un gran fragmento. La tipo 3 es cominuta, y la 4 es la tipo 3, pero con una luxación del codo.
Y bueno, las tipos 2, 3 y 4 son los que se van a encontrar con mayor frecuencia en la tríada terrible de codo. Para la clasificación de las fracturas de la apófisis coronoides, pues tenemos la clasificación de Regan-Murray. Esta, pues tenemos la tipo 1, 2 y 3. Y en la tipo 1 vemos que es la avulsión de la punta de la apófisis coronoides, que es esta pequeña, bueno, esta punta. La tipo 2 es el fragmento va a involucrar a al menor del 50% de la apófisis coronoides, y el tipo 3, el fragmento involucrado va a ser mayor al 50%, o sea, mayor a la mitad de lo que representa la apófisis coronoides. También aquí vamos a subclasificarla en tipo A o tipo B según tenga o no la luxación. Y bueno, pues las fracturas tipo 1B son las que las más comúnmente asociadas con la tríada terrible de codo. También existe otra clasificación de las fracturas de la apófisis coronoides, y esta es la clasificación de O'Driscoll. Y bueno, aquí tenemos la tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y aquí en esta vista podemos apreciar lo que en amarillo dijimos que era el radio, lo verde lo que es el coronoides y el olecranon. Entonces la tipo 1 nos dice que va a abarcar lo que es nada más la punta del coronoides, y las líneas de la fractura se van a limitar a la punta de coronoides. Y más, bueno, aquí está esquemáticamente un dibujito, y aquí nada más, o sea, la tipo 1 va a abarcar esto nada más. La tipo 2 dice que la faceta anteromedial corresponde a esto, y la línea de fractura pasa por la punta del coronoides, o sea, aquí, y también de la faceta anteromedial, o sea, esta es la línea de la fractura, aquí la encontramos. Y la tipo 3, pues son fracturas grandes que involucran mayor al 50% de la altura del coronoides, y las líneas las de la fractura viajan hacia el cuerpo y la parte basal del coronoides. O sea, ya es un mayor espacio. Y la tipo 1, bueno, la tipo 1 es la más comúnmente asociada con la tríada terrible de codo. Para el tratamiento quirúrgico de la tríada terrible del codo, pues estos pacientes, con un paciente tras una reducción de la articulación cúbito-humeral y radiohumeral que sean congruentes y además tengan, bueno, la fractura de cuello de la cabeza del radio, que no sean desplazadas, es decir, pues una Mason-Johnson 1, o que del codo que se mantiene estable en movimientos de flexión, extensión, rotación neutra, pues no va a meritar un tratamiento quirúrgico. Y pues el seguimiento es inmovilización y pues realizar la curación de las fracturas y el mantenimiento de una reducción estable. El tratamiento quirúrgico se va a enfocar principalmente en la reparación y el reemplazo de la fractura del cabeza del radio, la fijación de las fracturas de coronoides y la reparación del ligamento colateral lateral. Y el abordaje, pues van a ser 2 incisiones primarias, laterales, con abordaje medial si es necesario, o puede ser posterior. Y encontramos luego el abordaje profundo, que es el mismo que utilizó en la luxación de codo para el tratamiento quirúrgico, que es la de Kocher. Para el tratamiento de la cabeza del radio, este es cuando incluye menos del % de la superficie articular. Cuando incluye menos del 25% de la superficie articular, entonces no va a necesitar este tratamiento. Bueno, ¿qué va a incluir? La extirpación del fragmento, como pequeños fragmentos no reparables que no se articulan con la escotadura sigmoidea menor, la reducción abierta, fijación interna y artroplastia de radio. Para el tratamiento de la fractura de coronoides, pues la mayoría se van a reparar con una técnica de suturas de agarre fijo o a través de túneles en el hueso anudadas sobre la cara posterior del cúbito proximal. También habrá también la reparación con sutura de lazo, más estable que sutura de anclaje o tornillo de fijación. Y bueno, las fracturas más grandes pues van a necesitar fijación a través de un abordaje medial. También, bueno, se ha dicho que el tornillo, pues, se ha asociado con fracaso en estos casos. Y el tratamiento del complejo de ligamento lateral, pues este debe repararse después de la fijación del coronoides y la fijación de la artroplastia de la cabeza del radio, es decir, después de tratar las fracturas.
y este se puede realizar con túneles óseos o con suturas de anclaje. Y bueno, aquí dice hasta qué punto se debe de tratar, dice del centro del cóndilo humeral aproximadamente a 2 milímetros anterior del epicóndilo lateral. Y los procedimientos adicionales, y pues aquí habla sobre si la articulación cubital humeral es persistente e inestable, se luxa en extensión, debe pues de aplicarse otras medidas para restaurar la estabilidad. Eso pues igual entra en la valoración. Y bueno, eso es todo. Muy bien, ya nada más para completar, porque ya me tengo que ir al quirófano. Apréndanse los componentes de esta triada, que es luxación de codo, fractura de la cabeza de radio y fractura de la apófisis coronoides, ¿sí? Porque así va a venir en el examen. Y bien, por general bien. Bueno, los dejo. Nos vemos el lunes. Luxación de cadera. Adiós. Sí, doctor, gracias.